35 de las esculturas públicas más impactantes del mundo. El arte se ha convertido en una constante presencia en nuestra vida diaria. Las esculturas públicas son una gran muestra de ello. Estas son las esculturas públicas más fascinantes del mundo. Número 1. Bicicletas para siempre, en Austin, Texas. La obra Bicicletas para siempre, del artista Ai Weiwei, atrae las miradas en la playa de Waller, en el Parque Metropolitano de Town Lake, en Austin. Esta escultura en 3D fue hecha a partir de 1200 bicicletas, un vehículo que el artista utilizó durante su infancia en Pekín para desplazarse por la ciudad. Esta obra, que representa la infancia y la libertad, no estaba destinada a permanecer en Austin para siempre. Finalmente fue retirada en mayo del año 2017, ya que la ciudad no pudo seguir financiando la querida instalación. Número 2. Árbol que canta, en Burnley, Reino Unido. Terminado en el año 2006, la obra Árbol que canta es una escultura de 3 metros de altura que pretende asemejarse a la forma y la gracia de un árbol real. La estructura, diseñada por los artistas Mike Tonkin y Anna Liu, se construyó con acero galvanizado y se colocó de forma que, cuando el viento pasa por ella, se produce una canción. Situada en la cordillera de los Peninos, con vistas a Burnley, Inglaterra, la escultura ganó el Premio Nacional del Real Instituto de Arquitectos Británicos en el año 2007. Número 3. Puente sobre un árbol, en Brooklyn, Nueva York. Situada en el Brooklyn Bridge Park de Nueva York, Puente sobre un árbol es una instalación escultórica diseñada por el artista de origen iraní y afincado en Minneapolis, Zahi Armajani. La obra se expuso por primera vez como escultura temporal en Minneapolis en el año 1970 y volvió a exponerse en el año 2019, por primera vez en casi 50 años. Se compone de un puente de 28 metros de largo y un conjunto de escaleras en el punto medio de la escultura. Estas escaleras envían a los visitantes hacia arriba y hacia abajo sobre un pequeño árbol de hoja perenne. La escultura se diseñó para obligar a completos desconocidos a pasar, interactuar y cooperar entre sí al pasar por el centro de la estructura. En un momento de acalorado desacuerdo político, encontrar un terreno común con cualquier desconocido es un cambio bienvenido. Número 4. Ayrton Senna, en Barcelona, España. El piloto de la Fórmula 1 de origen brasileño, Ayrton Senna, murió durante una carrera en Italia en el año 1994. Se cree que su funeral, celebrado en Sao Paulo, es una de las mayores concentraciones de dolientes de las que se tiene constancia. Se calcula que 3 millones de personas acudieron a las calles de la ciudad natal de Senna para presentar sus respetos. Senna, una figura que siempre pareció más grande que la vida, está ahora conmemorado en una escultura en Barcelona. Creada por el artista británico Paul Loss, la obra de arte fue inaugurada el 8 de mayo del año 2019 para conmemorar el 25 aniversario de la muerte de Senna. Número 5. Ángel de la Independencia, en Ciudad de México, México. El Monumento a la Independencia, mejor conocido como el Ángel de la Independencia, es uno de los símbolos más típicos de la Ciudad de México. Porfirio Díaz lo inauguró en el año 1910 para conmemorar la independencia de México un siglo antes. Actualmente se encuentra en la glorieta más importante de Paseo Reforma, una de las avenidas más representativas de la capital mexicana. Número 6. Beauty M, en Sydney, Australia. Desde el año 1997, los visitantes y residentes de Sydney disfrutan del evento anual, Esculturas junto al mar. Situado en la famosa playa de Bundy,
el evento presenta 100 esculturas de artistas de todo el mundo. Los visitantes del evento público podrán disfrutar de esculturas similares a la de arriba. Beauty M es un comentario irónico sobre la vista desde la cima de un pintoresco acantilado. Número 7. El oso y el madroño, en Madrid, España. Situada en el centro de Madrid y diseñada por el escultor español Antonio Navarro Santa Fe. La estatua del oso y el madroño es una obra del año 1967 que representa el escudo de Madrid. La estatua, situada en una plaza pública llamada Puerta del Sol, está hecha de piedra y bronce y mide 4 metros de altura. Número 8. Estatua Ferrari, en Imola, Italia. Situado a unos 40 kilómetros al este de Bolonia, Italia, el Autódromo Internacional Enzo Edino Ferrari es un circuito cercano a la ciudad italiana de Imola. Aunque el autódromo es conocido por sus numerosas y emocionantes carreras y por la imponente estatua que hay en su exterior, también es conocido, por desgracia, como el lugar en el que murió el internacionalmente querido piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, tras un accidente durante una carrera. Número 9. Fuerza de la Naturaleza, en Londres, Reino Unido. La fuerza de la naturaleza, que se encuentra en varias ciudades importantes del mundo, fue diseñada por el artista italiano Lorenzo Quinn. Se inspiró en la destrucción provocada por los huracanes en todo el mundo. Fabricada en bronce, acero inoxidable y aluminio, la fuerza de la naturaleza representa a la madre naturaleza lanzando el planeta en círculos. La escultura que se ve en la imagen se encuentra en Londres. Número 10. Estatua de Franz Kafka, en Praga, República Checa. Diseñada por el escultor checo Jaroslav Rona. La estatua de Franz Kafka se basa en una escena de la primera novela de Kafka, América, del año 1927, en la que un candidato político es llevado a hombros por un hombre gigante durante un mitin. Situada en Praga, la obra de arte se terminó de construir en el año 2003. Número 11. Los viajeros, en Marsella, Francia. Los viajeros, del artista francés Bruno Catelano, en Marsella, es una escultura enigmática pensada para evocar los recuerdos y las partes de sí mismo que todo viajero deja inevitablemente atrás cuando abandona su hogar hacia una nueva orilla. Número 12. Los zapatos de la orilla del Danubio, en Budapest, Hungría. Creada por Cantogay y Gyula Power. Los zapatos en la orilla del Danubio en Budapest es una obra del año 2005 que conmemora a los cientos de húngaros a los que se les ordenó dejar sus zapatos en la orilla del río antes de ser fusilados durante el Holocausto. Número 13. Mamá, en Bilbao, España. Gran parte de la obra de Louise Bourgeois tiene por objeto poner de manifiesto los conceptos de celos, ira, miedo y su propia infancia dolorosa. Su escultura Mamá no es una excepción. Situada frente al Museo Guggenheim de Bilbao, la estructura de 9 metros de altura muestra la fuerza y la fragilidad asociadas a la maternidad. La aterradora araña es a la vez poderosa y alta, pero se mantiene en equilibrio sobre las patas más delgadas y, por tanto, extremadamente vulnerable. Número 14. Gancho de ropa, en Filadelfia, Pensilvania. Diseñada por el escultor de origen sueco, Claes Oldenburg, la escultura Gancho de ropa se encuentra cerca del Ayuntamiento de Filadelfia. La obra fue terminada en el año 1976,
para celebrar el bicentenario de los Estados Unidos. Número 15. Liberar, en Howick, Sudáfrica. Nelson Mandela, de Marco Cianfanelli, se encuentra cerca de Howick, en Sudáfrica. La escultura fue encargada por Cultural Mechanics, un grupo que financia proyectos culturales para gobiernos de todo el mundo. La obra de Cianfanelli está situada en la carretera donde Mandela fue capturado por la Policía de Seguridad del Apartheid en el año 1962. Tras su detención, Mandela pasó los siguientes 27 años en prisión. Número 16. Orca Digital, en Vancouver, Canadá. Hermosa y extraña a la vez, Orca Digital, de Douglas Coupland, es una obra de arte de aspecto digital del año 2009. Fue encargada por la ciudad de Vancouver para que dominara el puerto y las montañas del Parque Provincial de los Cipreses. Compuesta por una armadura de acero con revestimiento de aluminio y cubos blancos y negros, la escultura se ha convertido en una atracción para turistas y lugareños. Número 17. Flor de globos, en Nueva York, Estados Unidos. La escultura pública de Jeff Koons se encuentra a la sombra del nuevo World Trade Center de Nueva York. Flor de globos fue encargada por Larry Silverstein, el empresario que firmó el famoso contrato de arrendamiento de las torres originales varios meses antes de los atentados del 11 de septiembre. Número 18. Mustangs, en las colinas, Texas. Mustangs, de Robert Glenn, es una impresionante escultura de bronce encargada por la ciudad de Las Colinas, Texas. La obra representa 9 mustangs salvajes galopando por una fuente. Número 19. Fragmento arquitectónico, en Melbourne, Australia. Situado en Melbourne, el fragmento arquitectónico de Petrus Sprung está aparentemente enterrado bajo tierra antes de la Biblioteca Estatal de Victoria. Pretende simbolizar la caída de la civilización y aludir a la fugacidad del presente. La ciudad encargó la obra como parte de un proyecto de arte público más amplio en el año 1992. Número 20. No violencia, en Nueva York, Estados Unidos. No violencia, también conocida como la arma anudada, del artista Carl Friedrich Reuterswärd, se encuentra junto a las Naciones Unidas en Nueva York. La escultura ha llegado a representar la esperanza de un futuro no violento. La obra, encargada por Luxemburgo como regalo para la ONU, ha sido citada como una de las inspiraciones del movimiento Armas por Arte. Número 21. Metamorfosis, en Charlotte, Carolina del Norte. Situada en Charlotte e inaugurada en el año 2007, Metamorfosis, de David Cerny. Está hecha de varias capas de acero inoxidable que giran 360 grados, alineándose ocasionalmente para crear una enorme cabeza. Número 22. El pulgar, en París, Francia. Diseñado por el artista francés César Baldicciani. El pulgar es un gigantesco de bronce que se alza en el exterior del Centro Pompidou de París. La escultura encarna uno de los temas favoritos de Baldicciani, la representación fantástica de seres humanos, animales e insectos. Número 23. Cabeza de caballo, en Sussex, Reino Unido. Diseñada por el artista de origen británico, Nick Fidian Green. Esta escultura de una cabeza de caballo mide unos 10 metros de altura. Situada en Sussex, Inglaterra.
La imponente figura procede de la antigua figura griega Artemisa, hija de Zeus y Leto. Artemisa es la diosa de la caza y la naturaleza. Número 24. El sueño de Alberta, en Alberta, Canadá. El sueño de Alberta, una estatua del artista de origen español, Jaume Plensa. Se encuentra en Alberta, Canadá. La obra es muy política y muchos parecen tener opiniones diferentes sobre su verdadero significado. Sin embargo, eso es lo que hace que la obra de Jaume Plensa sea especial, ya que inicia una conversación que de otro modo no habría existido. Número 25. Puerta de Nube, en Chicago, Illinois. Puerta de Nube, de Anish Kapoor, es uno de los puntos de referencia de Chicago. Esta escultura elíptica de 110 toneladas está situada en el Parque del Milenio y refleja el famoso horizonte de Chicago, así como a los visitantes que pasan por debajo del arco de 3.6 metros de altura. Inspirada en el mercurio líquido, la escultura mide 20 metros de largo y 10 metros de alto. Número 26. El Coloso de los Apeninos, en Florencia, Italia. Aunque parece que el Coloso de los Apeninos está instalado en su soledad, custodiando el estanque tras el que reside, antes era una de las muchas esculturas que había ahí mismo. Lamentablemente, la mayoría fueron destruidas o robadas. El coloso de piedra y ladrillo permanece casi 500 años después de que el escultor flamenco Jan Bologna lo esculpiera, porque es enorme y robusto. El parque romántico se construyó como parte de la finca de la amante de Francesco de Medici, y el coloso se añadió años después para vigilar el parque y recordar a los visitantes que el hombre y la naturaleza están más conectados de lo que la gente puede suponer. Número 27. ArcelorMittal Orbit, en Londres, Reino Unido. La mayoría de las esculturas ofrecen al público poco más que algo bonito para mirar, pero esta increíble obra hecha en Londres, obra del escultor Anish Kapoor y el ingeniero Cecil Valmont, ofrece a los visitantes, especialmente a los niños, mucho más. La escultura más alta del Reino Unido, que se alza orgullosa en el Parque Olímpico Reina Isabel, cuenta con el tobogán de túnel más largo y alto del mundo. Además, en su construcción se empleó acero suficiente para fabricar 265 autobuses de 2 pisos. Número 28. Spot, en Nueva York, Estados Unidos. Tras una larga renovación en el Hospital Langone de la Universidad de Nueva York, el escultor estadounidense Donald Lipsky inauguró un dálmata de 9 metros de altura que equilibra un taxi de tamaño natural sobre su nariz. Aunque Spot está ahí para recibir a todo el mundo que entra en el hospital, Lipsky lo diseñó específicamente para los valientes niños que están a punto de someterse a una complicada intervención. Su objetivo era crear algo tan asombroso que distrajera a cualquiera de sus enfermedades crónicas, aunque fuera por un momento. Número 29. Tigre y Tortuga, montaña mágica, en Duisburg, Alemania. Desde lejos, Tigre y Tortuga, montaña mágica parece una montaña rusa tradicional y sinuosa, pero en realidad no hay carros ni mecánica. La monumental escultura de los artistas Heike Moté y Ulrich Hendt es completamente transitable. Aunque las vistas son impresionantes, el mejor momento para visitar la escultura es cuando se pone el sol. Es entonces cuando la estructura se ilumina con 880 luces LED, haciéndose notar desde muy lejos. Número 30. Himno de la vida, tulipanes, en Beverly Hills, California.
En el año 2007, la famosa artista japonesa Yayoi Kusama instaló una colección de esculturas de fibra de vidrio pintadas con forma de divertidos tulipanes en el Parque Beverly Gardens de Beverly Hills. Pero poco después de que la colección se diera a conocer al público, sufrió inmensos daños por el agua, por lo que la Galería de Kusama en Tokio trabajó junto a ingenieros y funcionarios municipales para recrear réplicas exactas en acero inoxidable. De hecho, son idénticas a las originales, con los lunares y los colores juveniles característicos de Kusama. Número 31. El éxtasis de Santa Teresa, en Roma, Italia. Considerada generalmente como una de las pocas obras maestras escultóricas del alto barroco romano, la obra en mármol blanco Santa Teresa en éxtasis, del renombrado artista del siglo XVII, Lorenzo Bernini. Es la pieza central de la capilla Cornaro de Santa María della Vittoria, en Roma. La escultura representa a la monja española, Teresa de Ávila, una de las figuras más notables de la Reforma Católica del siglo XVI y principios del siglo XVII. Número 32. Disminuir y ascender, en Christchurch, Nueva Zelanda. El artista David McCracken diseñó su obra, Disminuir y ascender, para que pareciera una escalera interminable que se adentra en las nubes. Y, desde ciertos ángulos, se adquiere esa apariencia. Diseñó la pieza para una exposición anual de arte conocida como Esculturas junto al mar, en Bundy, Australia. Pero tras el cierre de la exposición, la escalera de aluminio se trasladó a su nuevo hogar en el lago Kiosk del Jardín Botánico de Christchurch, en Nueva Zelanda. Llamar a esta pieza una ilusión óptica parece un eufemismo. Número 33. Chumil, en Bratislava, Eslovaquia. Contrariamente a la creencia popular, Chumil no es el nombre de esta estatua de bronce. Es la palabra eslovaca que significa vigilante, lo que tiene sentido si se tiene en cuenta su posición, asomada a una alcantarilla, y la sonrisa socarrona de su rostro. El vigilante, obra del escultor local, Viktor Hulik, es una de las varias obras públicas encargadas por la ciudad tras la independencia de Eslovaquia en el año 1947. Al estar tan cerca del suelo, el vigilante perdió la cabeza en 2 ocasiones, por culpa de algunos conductores descuidados. Ahora, sin embargo, tiene su propia señal de tráfico, en la que se lee irónicamente "hombre trabajando". Número 34. Really Good, en Londres, Reino Unido. En la plaza londinense de Trafalgar, donde se encuentran la National Gallery y la National Portrait Gallery, una singular escultura recibe a los visitantes cuando pasean por la siempre concurrida plaza. Really Good, una mano de bronce de 7 metros de altura con forma de pulgar hacia arriba, obra del artista David Shirley, nominado al premio Turner, pretende ser un pequeño paso para hacer del mundo un lugar mejor. El artista la calificó de una propuesta ridícula pero buena. Número 35. Estatua de la Paz de Nagasaki, en Nagasaki, Japón. Muchas esculturas públicas se convierten en monumentos a un acontecimiento trágico como forma de rendir homenaje a las víctimas, y la Estatua de la Paz de Nagasaki, de casi 10 metros de altura, no es una excepción. En su base, hay una bóveda negra que contiene los nombres de los muertos tras la explosión de la bomba atómica del año 1945. Revelada al público el 1 de abril del año 1955, la ciudad celebra un servicio conmemorativo anual a los pies de la estatua.